estar muy amena, muy interesante como todas las demás. Pero antes de eso, yo quiero enseñarles las tierras que ocuparon en el estudio anterior, que fue el 15 en su expositor. Josué, del capítulo 17, ¿verdad? Valor y esfuerzo, condiciones para poseer el reino, de la lección número 15. Le quiero enseñar así brevemente las 12 tribus de Israel, donde se ubicaron después de la conquista, cuando comenzaron la conquista de Canaán. Podemos ver, traje este mapa. ¿Todos lo ven? ¿Todos ven? Ok. Las 12 tribus de Israel. Digamos que empezaron la conquista desde el desierto de Moab, que estaban cerca de la ladera de Hesbón, que era casi prácticamente al oeste del río Jordán. Este es el río Jordán. Todo esto es Israel, Palestina, vamos a decir Palestina. Acá abajo queda Arabia Saudita, el desierto arábigo, por acá Egipto. Por aquí está la capital de Israel, Jerusalén. Jerusalén, aquí, ¿verdad? Pero la conquista de las tribus comenzó de esta manera. Una vez cruzaron el río Jordán, ¿se acuerdan cómo fue que el cruce del río Jordán, verdad? Fue un milagro también practicado por los israelitas a favor, ¿verdad? En favor del Señor, de Dios, que pudieron cruzar, y la primera tierra que pudieron llegar fue, ¿a dónde? A Jericó, aquí, al otro lado del río Jordán, Jericó. La primera ciudad que conquistan fue Jericó, que es la tierra que está bien cerca de Gilgal. De ahí se fueron expandiendo a través de los años en las conquistas para poder seguir conquistando toda la tierra de Palestina, la cual, por suerte, que se fueron las tribus repartiendo las tierras, cayeron de esta forma. Mire, Simeón en el sur, más arriba está la tierra de Judá. Un poquito al centro está la tierra de Dan, Benjamín, Efraín, uno de los hijos de José, que era Efraín, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí, Gad, Rubén, y falta uno que estábamos hablando la semana pasada, que era uno de las más grandes, Manasés. ¿Por qué fue una de las tribus más grandes? Pues se considera que como Manasés no tuvo descendencia varón, lo que tuvo fueron descendencia mujeres, pues se fue expandiendo mucho. Y esta fue la primera tierra, esta fue la primera tierra que se le partió a Manasés. Ellos pedían más. Definitivamente tuvieron que guerrear a los cananeos que habían en estas tierras. Todas estas tierras estaban habitadas por cananeos, amorreos, eteos, fereceos, jebuseos, que eran todos los habitantes de la tierra de Palestina. Ahora, a la conquista de las 12 tribus, ellos conquistan todas esas tierras, pero hubo una cierta incompetencia de parte de Israel, que no pudieron, como se dijo la semana pasada, conquistarlas completamente, porque siempre en cada una de las tierras quedaron jebuseos, amorreos, fereceos, eteos, cananeos, que eran gente de índole que adoraban otros dioses, todos esos feos, y adoraban todos esos dioses. Por eso ellos las 12 tribus tuvieron problemas y
y situaciones muy feas, las cuales se van a mencionar en el estudio de hoy. Los problemas que tuvieron todas estas tribus por no haber eliminado por completo. De hecho, era una promesa del Señor haberlos eliminado por completo, pero una promesa que incumplía el que si no los eliminaban por completos a esos ídolos paganos, iban a sufrir consecuencias. ¿Qué nos quiere decir eso hoy en día? Hoy día. Bueno, y el estudio de hoy nos dice y nos practica que nosotros estamos entre medio de un mundo el cual siguen diferentes tipos de ídolos. Hay los ateos, de hecho viene de los que son fereceos, eteos, jebuseos. Los ateos vienen de ahí, y sin número de personas que no creen ni en la luz eléctrica que los alumbra. Eso es hoy día. Pero en los años 1400 del siglo XV antes de Cristo, estamos hablando del Antiguo Testamento, siglo XV antes de Cristo, pues va a suceder, pues, o sucedió algo bien interesante. ¿Alguna pregunta con las 12 tribus? Fíjense que 12 tribus, 12 apóstoles, y vamos a ver algo interesante con respecto al libro de los jueces, que es la pregunta de hoy. De Manasés también fueron de Josué, y Josué vio bien darle, por eso es que tenían más tierras también, porque ellos tuvieron fe de pedir y él les pareció bien darle también a ella. De hecho, algunos de ustedes saben, los dos conquistadores, los dos niños aquellos que fueron a espiar de entre los 10 espías que fueron a espiar la tierra, de qué tribu era Josué y de qué tribu era Caleb. ¿Alguien sabe? ¿De qué tribu pertenecía Josué? Por lo menos Josué. ¿Alguien puede mencionar algo? Mire, Josué era de la tribu de Efraín. De la tribu de Efraín, y Caleb era de la tribu de... a ver si me acuerdo. Le digo ahora. En el libro de los Josué. Bueno, no lo tengo muy claro. De hecho, Isaacar, ¿verdad? Y le aparece como Manasés, Josué, como de la tribu de Efraín. De hecho, Josué no se llamaba Josué. ¿Ustedes saben que Josué no se llamaba Josué? Josué, cuando estaban en el desierto, era el hijo de Nun y no se llamaba Josué. ¿Alguien sabe cómo se llamaba Josué cuando estaban en el desierto? Vamos al libro de Deuteronomios. Números, vamos al libro de Números en su Biblia. El libro de Números, capítulo 13. Antiguo Testamento, capítulo 13. Capítulo 13. Caleb de la de Judá encontramos ahora. ¿Ah? Caleb de la de Judá. Caleb de la tierra de Judá. Sí, encontramos ahora. Pues no estaba muy seguro, ¿verdad? Pero sí, de Josué sí. Fíjate que la raíz siempre viene de la tribu de Judá. La raíz de los conquistadores, como siempre, viene de la raíz. Y Caleb fue uno de los conquistadores de las tierras junto con Josué. Ahora, en el libro de Números, después de haber pasado el Mar Rojo, este muchachito Josué se llamaba Oseas. Mírenlo en el capítulo 13, versículo 16. Dice de tal manera, hermano Cubén, ¿usted lo tiene? el 16. Capítulo 13, versículo 16, sí. Estos son los nombres de los varones
que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, puso Moisés el nombre de Josué. Ven ahí, ¿verdad? Clarito. Que Moisés le puso el nombre de Josué. ¿Y por qué? Algunos se imaginan por qué. Yo tengo una leve así, ¿verdad? Joshua, es el nombre propio en inglés y griego de Cristo, de Jesús. Jesús también quiere decir Josué, que es Yeshua. Se pronuncia Yeshua en el griego. Yahvé. Hebreo es Yahvé y griego es Yeshua o Joshua. Quiere decir que Josué, representante de lo que es Cristo también, ¿verdad? Por haber tenido durante los siglos que pudieron conquistar toda la tierra de Palestina. Así que, sin nada más que añadir, alguna pregunta con respecto a las tierras repartidas a los 12 hijos ¿de quién? ¿A los 12 hijos de quién? Ajá. Esos son los 12 hijos de Jacob. Los 12 varones de Jacob, que tuvo también 2 hembras. Así que vamos a la lección de hoy. Necesito la pizarra también. Así que déjame sacar esto un momento, que vamos a ver algo interesante. El estudio bíblico 16, las consecuencias de una generación sin Dios. Voy a estar dándole algunos versículos a algunos de los hermanos que están aquí. Pero antes de comenzar, la enseñanza y los objetivos de esta lección son saber que la falta de fe puede engendrar apostasía. ¿Y qué es apostasía? La negación de que hay Dios, un Dios verdadero. Eso es apostasía, el desvío de la fe. Celebrar con nuestros hijos las obras del Señor y dar ejemplo a otros viviendo la fe que nosotros debemos o estamos profesando. ¿Verdad que nosotros profesamos una fe? La fe en Jesucristo, la fe en Jesucristo, que es nuestro Dios. La enseñanza nos indica un pueblo que estudia la Biblia será imposible un pueblo que estudia la Biblia será imposible de esclavizar mental y socialmente uno que no lo haga. Es presa fácil del engaño, del pecado, del mundo y del diablo. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Sean sinceros con ustedes y sean sinceros con Dios. No se sinceren conmigo. Usted levante la mano si quiere levantarla, si no, recapacite. ¿Quiénes de ustedes, quiénes de nosotros, hermanos, abren la Biblia y leen todos los días algo de la Biblia? ¿Bien? Muy sincero. Muy sincero. Increíble. ¿Verdad? Pero yo tampoco todos los días la abro. Y el día que no la abro me siento como que me falta algo. Y al menos el día que cuando está acabándose el día, que ya estamos de noche, yo voy, busco la Biblia o busco algún material bíblico para leerlo, y no solamente leerlo, repasarlo, y no solamente repasarlo, sino escudriñarlo, ya sea el expositor, ya sea una meditación diaria, o ya sea la misma palabra de Dios mediante la Biblia. ¿Qué le aconsejo a ustedes, hermanos? Un pueblo que no lee Biblia, un pueblo que no está conectado todos los días, solamente en oración. Vamos a hacer la otra pregunta.
quienes oran todos los días. Amén. ¿Cuántos amén? Muy bien. Ajá. Cuestión a la primera pregunta que usted hizo. Eso también vale que yo todos los días oigo el radio y las estaciones en inglés cristianas. Estaciones cristianas me paso oyendo casi todo el día. ¿Eso va en eso o no? De que vale algo, pero no es lo mismo Dios directamente hablando con usted. Y si Dios quiere hablar directamente con usted, ¿cómo usted cree que Él lo haría? En su palabra. No hay más revelación, no hay más promesa, no hay más consejo. Sí, pero hoy fue un día que yo oí a una predicadora que estaba predicando por la radio y dijo unas cuantas cosas que me chocó, bien chocada. Y entonces, más decir que yo decía, amén, gloria al Señor, eso lo estoy haciendo yo. ¿Qué le chocaba? Como un suponer que en la parte que ella dijo, que si uno está orando todos los días, a levantarse y al acostarse. Entonces yo dije, amén, eso lo estoy haciendo yo. Y si yo le estoy hablando cuando me encuentro con alguna alma y puedo hablarle y no me escondo de yo decirle que soy cristiana, yo le dije amén, yo lo estoy haciendo. Ok, vamos a hacer otra pregunta entonces. ¿Quién me puede decir o quién me podría decir qué es más importante para usted? ¿Leer la Biblia o orar? ¿Hay alguna opinión? ¿Hay alguna opinión diferente? ¿Orar o leer la Biblia? Las dos cosas van cogidas de la mano. Exacto. De un pájaro no se le puede eliminar una ala, porque después no puede volar. Es la oración y la lectura. ¿La oración para qué es? ¿Para quién es la oración? Hablar con el Señor. Para usted dialogar con el Señor como si Él fuera su amigo, como si Él fuera su íntimo amigo. Usted no necesita una palabrería vamos a decir, de domingo. Usted no necesita una palabrería sofisticada para hablar con el Señor. Usted sencillamente usted se arrodilla, se para, se acuesta, se sienta, como usted quiera, como usted se sienta bien. Usted se inclina y pone su concentración en que va a hablar con el que usted ha creído y se pone a hablar con él. Señor, no a pedirle, sino Señor, tú sabes mi condición, soy humano, esto y lo otro. Tengo unos amigos que son terribles, tengo otros amigos, no tengo problemas, tengo algunos que se quieran hacer enemigos míos, tú bregas con ellos, yo no voy a hacer nada contra ellos, Señor, ayúdame. Y es hablar con el Señor. Cuando usted lee la Biblia, el Señor está hablando con usted. ¿En qué? Adelante, pueden buscarse una así. Dos. Entren. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que vamos a analizar en el estudio de hoy. Leer la Biblia y orar. Dos cosas muy interesantes e importantes para la vida del cristiano hoy en día. Del cristiano de todos los tiempos. Y vamos a ver qué pasó aquí en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo del 7 en adelante. El libro de los Jueces. Ahí comienza nuestro estudio de la noche de hoy. Capítulo 2, los versículos del 7 en adelante. Quiero pedirle a algún volumen. No. Yo voy a hacer. Sí, busque Biblia si no tiene, busque el expositor si no tiene. Hermana Silvia, usted me va a leer el primer versículo que está en Jueces capítulo 2, versículo 7.
La Biblia dice así. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová y Jehová que él había hecho por Israel. Por Israel. El libro de Josué, digo de Josué, no, de los jueces. Josué va antes de los jueces y van a ver por qué. Y después de los jueces va, ¿qué? Primero es Samuel. ¿Estoy correcto? Eso es que hay que escudriñar la Biblia, no solamente de ella. No es que yo me la sepa así todos, ¿verdad? Pero hay siempre una cronología por el cual la Biblia nos deja saber por qué suceden las cosas hoy, digo pasado, hoy y mañana. Pasado, hoy y mañana. Acuérdense el libro Apocalipsis de las cosas que sucedieron antes, durante y después de las que Juan estaba viendo. Este libro de Josué capítulo 2, en el versículo 7 tenemos que empezar en el versículo número 6 para comprender algo y le voy a indicar qué vamos a comprender de este capítulo 2 del versículo 6 en adelante. Dice, porque ya Josué, dice en el versículo 6, había despedido al pueblo y a los hijos de Israel. Se había ido cada uno a su heredad, a poseerla. Se había ido cada uno a su tierra, a poseerla, las que mencioné ahorita, 12 tribus, a sus tierras. Y ya estaban situados en la tierra prometida, claro está. Y fíjese que el versículo 7, como lo leyó, no lo voy a volver a repetir. Voy a leer el versículo 8 y el 9. Y voy a llegar hasta el 10. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¿Quién también murió de 110 años? El predecesor de Josué murió de 110 años también. ¿Quién fue? Moisés. ¿Okay? Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín. Mire que como dice, por eso es que yo indico que Josué era de la tribu de Efraín, no solamente por este versículo, sino que la Biblia me lo indica en el libro de Números también, que lo sepultaron en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Vamos otra vez al mapita. Tierra de Efraín. Mírala aquí. Lo sepultaron en el norte, por acá arriba, en uno de los montes que tenía la tierra de Efraín. Ahí fue sepultado. No, hermano Eduardo. Ajá. En ese tiempo, estos hombres fueron enterrados en alguna propiedad de las que habían conquistado, o habían cementerios públicos para... De las que habían conquistado. No habían cementerios. No habían cementerios públicos. Estaban recién conquistadas las tierras. Los sepultaban en un lugar poco conocido de la gente, en montes, por decir de Moisés, que nadie sabe el lugar, solamente Dios. Donde fue que sepultaron a José, el hijo de, o sea, el papá de Manasés y Efraín. Y Aarón y Él murió en Egipto, José. Y Aarón y María también. José murió en Egipto. ¿Y a dónde fue enterrado su cuerpo? Su cuerpo fue llevado a través del desierto, lo cargaron 40 años para enterrarlo en una de las tierras. No me acuerdo si fue en las tierras de Judá o Simeón, una de esas tierras del sur. O la de Manasés, uno de sus hijos, o la de Efraín, que era el otro hijo. Por eso José no compartía tribu, porque José murió en Egipto. Y lo que heredó sus hijos fue la tierra que
de Efraín y Manasés. Ahora dice, y Ahí, toda aquella generación, posiblemente esos huesos ya eran polvo. déjeme decirle, Fue embalsamado. los egipcios eran unos genios embalsamando. Podían durar Miles de años han durado. años sin enterrar. Todavía. ¿Qué tipo de embalsamamiento hacían y cómo no se podrían, que apestaran? Y José era el segundo en mando en Egipto cuando él murió. A él lo embalsamaron. Y ese duró 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Tenía que ser una caja especial Y embalsamado. aguantar toda esa trayectoria de 40 años de lugar en lugar, Toda la trayectoria del desierto hasta lo llegar cargaron. a donde finalmente Lo iban a sepultar. Amén. Así fue. Ahora el versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Bien, si usted quiere marcar en su Biblia esos versículos del 6 al 10, eso es como un resumen de lo que está pasando o de lo que pasó antes de la muerte y durante la muerte de Josué. Eso es como un pequeño resumen. Dice que su Biblia Reina Valera dice el muerte de Josué, porque ya Josué había muerto en su propio libro. En el capítulo 24 de Josué, de Josué, ahí es donde se efectúa la muerte de Josué, ya con las tierras conquistadas. Como le dije, un resumen básicamente de los versículos 6 al 10 de su Biblia, de ese capítulo 2, de lo que había pasado ya. Y ahora comienza el reinado vamos a decirle el reinado no, el mandato de algunos hombres que Dios escogía para hacer cierta función. ¿Cuál función? Ahora mismo la vamos a ver. Versículos 9 y 10 lo leímos. Vamos al versículo 11 y 12. Tamari, lea. Dice así, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Fíjese cómo ahora verdaderamente comienza este libro de los jueces. De hecho, el libro de los jueces quiere decir gente que juzgaron, gente que tuvieron un poder de dominar a Israel completo, a las tierras de Israel, las 12 tribus. Y comienza diciendo, después de la generación de Josué, Caleb, que había muerto unos cuantos años después, los hijos de Israel se empezaron a olvidar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no había nada escrito y los que se dedicaban a instruir a los pequeños, a las generaciones que iban creciendo, no se dedicaron a instruirlos en la palabra del Señor, que era repetir y repetir y repetir primeramente las promesas, las revelaciones y los milagros y las enseñanzas que tuvieron a través de las cosas y los milagros que hizo Dios en Egipto y en el desierto. No fueron capaces de transmitirle las generaciones. Por ejemplo, hay una generación en nuestro siglo XXI, ¿verdad? Vamos a empezar el siglo XX y XXI, que comenzó una generación que se olvidaron de enseñar a quién, de enseñar a sus hijos que había un Dios o que hay un Dios verdadero.
simplemente la generación que está viviendo, que está matando gente ahora, que se están asesinando, que están cometiendo son las generaciones que los padres se fueron ambos, los dos, a trabajar y le dejaron el cuidado de esos niños ¿a quiénes? A nanas, a cuidadores y a los maestros. A los maestros para que enseñaran ¿qué? A los niños, a las generaciones que iban creciendo. Eso es lo que estaba pasando del siglo XX al siglo XXI. ¿Y qué sucedió? Como los maestros prohibieron todo tipo de actividad religiosa o actividad de índole religiosa en las escuelas, se empezó a olvidar de que había Dios. Se olvidaron de la oración, por ejemplo, una meditación diaria, la oración, la palabra. Y esa es la generación que está viviendo hoy en día, o que estamos nosotros sufriendo. La maldad que estamos sufriendo nosotros en este tiempo, siglo XXI, es por causa de lo que había pasado en el libro de los jueces y ha seguido pasando a través de todas las generaciones. Fíjense que dice, ante los ojos de Jehová hicieron lo malo y sirvieron ¿a quién? A Baales. Sirvieron a otras cosas, a otros dioses, vamos a decir a los dioses de la droga, a los dioses de la prosperidad y querían las cosas, o sea, la juventud, los niños que crecían pedían algo y los padres se los daban, porque como no estaban con ellos todo el tiempo, los hijos gritaban por algo, toma hijo, toma, se le den todo fácil, no le enseñaron a ganarse las cosas, y eso es lo que está sucediendo, que ahora los que eran niños, que le dieron todo, ahora crecieron, lo quieren todo, y como para conseguirlo fácil, ¿cómo es que lo hacen? Lo bajan de su carro, denme el cajo, adiós, que me voy. Deme su cartera, adiós, que me voy. Deme su chavo, adiós, que me voy. Y lo peor de todo, deme su vida si no me da 5 pesos. Eso es lo que pasa cuando olvidamos, las generaciones se olvidan de Dios. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de aquella tierra. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron. ¿Se acuerda que yo les dije que estas 12 tribus no pudieron exterminar por completo a los pueblos que ellos conquistaron? Los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heteos y todos esos ateos. No pudieron conquistarlo por completo, siempre quedaron vivos y en esas tierras. ¿Y qué pasaba? Es bien sencillo, mis hermanos. Cuando nosotros nos mezclamos entre el mundo, el pecado gusta mucho más que Dios. La maldad gusta mucho más que el bien. El enfriamiento del amor es mucho más fácil que mostrar y darle amor a una persona. Ya no se ve nadie respetando la vida de los ancianos, la cual eso era un respeto que había que tenía. Había una ley también de los presidiarios de respetar ancianos, respetar niños, respetar mujeres y más que embarazadas. Ya usted ve que hoy en día esto parece el viejo oeste modernizado, que ahora no es de caballo a caballo, ahora es de carro a carro, de persona a persona, donde quiera que esté, en un centro comercial, en el cine, en la escuela. Estamos viendo todos estos males. ¿Por qué? Había un respeto por estos líderes, porque Dios era para nuestra sociedad en el siglo XVIII por lo menos. Era algo grande, porque se estuvo enseñando. Y el protestantismo que llegó a nuestra isla, mire, eso fue una cosa que los pastores eran ahí. Claro, hay que ver que no había modernismo, no había computadoras, no había celulares, no había televisión, escasamente comenzó la radio.
y todo lo que podíamos hacer, no había luz en muchos campos. Y todo lo que hacía el jibarito era ir a la iglesia por las tardes, por la noche, a escuchar palabra vamos a decir, de prosperidad, palabras de respuestas. Ahora no, ahora estamos dedicados y acostumbrados a una sociedad tan moderna que por eso es que no oramos todos los días, por eso es que no cogemos la Biblia todos los días, como yo hice la pregunta ahorita. No cogemos la Biblia todos los días porque nos levantamos y eso es a correr. Ya vamos mucho más rápido que el microondas, que ni siquiera dormimos lo que se requiere, lo que el cuerpo requiere dormir, que son de 7 a 8 horas mínimo. El cuerpo, por eso es que nuestra generación, la que se está yendo ahora, no está llegando ni siquiera a los 90 años, porque ya a los 80 años estamos padeciendo de qué, de tantas cosas, enfermedades que parecemos, incluyo, o parecen walking dead, muertos caminantes, que no razonan, estamos con demencia, estamos con Alzheimer, estamos con esto, estamos con tantos males, que es una sociedad. Antes nuestros viejos duraban con esa mente clarita 100 años fáciles, 90, 80. Bueno, yo tengo 59 y yo me estoy considerando uno de los que estoy perdiendo la concentración. ¿Por qué? No es meramente porque yo quiero, es porque el ambiente, la naturaleza gime a dolores de parto, porque la naturaleza misma, la que nos está dando alimento, nos está dando unos alimentos que ya no son tan puros como la tierra nos daba antes, y eso está provocando que si las enfermedades y las cosas que están sucediendo en todo el mundo, cáncer, Alzheimer, demencia, Parkinson, un sinnúmero de enfermedades que una vez comienzan no tienen cura. Hasta la vista de nosotros. ¿Quién imaginó un Josué o un Moisés con espejuelos? ¿Y cómo dice la palabra? O un David con espejuelos a sus 90, a sus 110 años. Y dice que sus ojos nunca se oscurecieron. Nunca se oscurecieron. Morían vigorosos. ¿Cómo morían? Sí, eso eran. ¿Por qué? Imagínense en el alimento primeramente que ellos comían en el desierto. El pueblo de Israel, el alimento que comían en el desierto. ¿Cuál era el alimento que comían en el desierto los israelitas? O los que salieron de Egipto, ¿cuál era el alimento? ¿Se acuerdan? Súper nutritivo. Maná del cielo. ¿Y agua de qué? De donde brotaba, de donde Moisés haría brotar agua, más pura que el agua destilada. Y el maná contenía todos los nutrientes que el cuerpo humano necesitaba. Eso, ¿ustedes saben cómo era el maná? El maná eran como unas hojuelas de maíz. No de maíz, yo no sé de qué era. No era de maíz. Eran unas hojuelas que contenían todos los nutrientes que el pueblo necesitaba. Y el pueblo, a pesar de que Dios le daba toda esa nutrición, ellos pedían más. Y seguían pidiendo más. Y pedían más. Y que era diario y el Señor le decía, no guarden. No guarden, solamente guarden los viernes antes del atardecer. ¿Por qué? A guardar los viernes antes del atardecer. Porque el sábado tendrían ellos
que guardarlo, El día de reposar reposo. de todas sus actividades. ¿Reposamos nosotros algún día durante los 7 días? Ni siquiera el domingo reposamos porque salimos de la iglesia y eso, mira, por ir para abajo a hacer tantas cosas que eso es a trabajar, a trabajar, a trabajar. No reposamos nada. Y el cuerpo necesita un reposo, además de físico, espiritual. Por eso hay una historia larga, larguísima, de los 2 días de fiesta que nosotros en todo el mundo se celebran, que son sábado y domingo. ¿Tú sabes que esos son días de fiesta de hace siglos y siglos y siglos y siglos? Sábado y domingo. El sábado solamente fue el que Dios le dio al hombre para descanso. Y usted los 10 es el 4.º mandamiento. Y fue un día solamente para que el cuerpo humano descansara y se consagrara totalmente con Dios. No es que en los demás días no, es que había un día especial que usted no podía trabajar, no era que no podía trabajar, era que debía descansar, reposar y dedicárselo a la alabanza, a la meditación, a la oración, a todo eso. ¿Y de dónde salió el domingo? Es una historia larguísima que no tiene que ver. Yo un día de esto se las voy a decir. ¿De dónde salió el otro día festivo? El día del domingo como día de descanso. Ok, pero vamos a nuestra lección. Habíamos leído el versículo 12. Los 12 líderes de esta tierra. ¿Qué pasó con ellos que no dieron enseñanza bíblica a las generaciones que venían creciendo? ¿Qué les pasó? Vamos a leer el expositor. El pecado nos encanta, hermano. Usted sabe que el pecado nos encanta, mucho más que la espiritualidad. Dígale a la iglesia, hay una actividad donde van a regalar tal o cual cosa, y hay una actividad acá donde vamos a hacer un círculo de oración. ¿A dónde vamos a tener? Yo creo que yo voy a tener allá. Yo creo. Porque el pecado jala. El pecado jala más que la espiritualidad. Vamos a leer el expositor que dice algo bien interesante de ese versículo número 12. Dice, debemos aprovechar la asistencia a la iglesia como oportunidades para encontrarnos con el Dios de la Biblia y presentárselo a nuestros hijos. Debemos considerar las escrituras como la fuente digna y confiable para la formación de la fe. Por eso es que yo le dije, hermano, le hice la pregunta ahorita, ¿quién lee la Biblia todos los días? Estamos como el microondas, no la leemos todos los días. Pablo dijo en Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que es la que está escrita y descrita para nosotros. La revelación y las promesas y las respuestas, no las soluciones. Yo digo, no soluciones, sino nos da respuestas. Dios nos está dando respuestas a unas situaciones donde Él quiere que nosotros sigamos para que nosotros tengamos, ¿qué? Una vida abundante, no una vida prosperidad, ¿sí? Una vida próspera espiritualmente, pero una vida y vida en abundancia, que es lo que nos quiso dar Jesucristo. Yo vine a traer vida y vida en abundancia. Cuando nos veamos en situaciones de problemas, conflictos, tribulaciones, desesperamientos, tengamos respuesta ante el Señor. Y fíjese cómo dice, si nosotros le damos importancia a estos, nuestros hijos percibirán que se trata de un mensaje importante y lo aceptarán como moldear su vida. En cambio, si solo le enseñamos algunos coritos, lo llevamos a la iglesia, siéntese ahí, solo para algunas fiestas especiales, llamamos a la familia completa para... Nunca llegarán a amar y respetar la palabra de Dios. Nosotros
¿Amamos y respetamos la palabra de Dios? ¿Amamos y respetamos la palabra de Dios? Yo voy a ser sincero. La amamos y todo, pero no porque ¿sabes? De maldad no la respetemos. Es que muchas veces inconscientemente fallamos a la palabra de Dios. ¿Sabes? Que nosotros no somos, sinceramente estamos fallando en muchos aspectos. ¿Y por qué inconscientemente lo hacemos? Porque no estamos verdaderamente, el cristiano de hoy en día no está verdaderamente conectado Exacto. al Dios de la Biblia. No son los afanes. No está, porque los afanes La vida, el ajetreo que llevamos. y el ajetreo que llevamos, hermano. Usted sabe que el jibarito de antes duraba 100 y 100 y pico de años con su mente clara y caminaba, no necesitaba de una silla de ruedas, no necesitaba de un bastón, no necesitaba espejuelos. Pero ¿por qué usted cree que no necesitaba de nada de eso? Mire, hermano, porque no había automóvil para ir de aquí al pueblo de Humacao a pies para ir a la iglesia. Algunos caminaban esas trayectorias, como de aquí al pueblo para ir a la iglesia. Y iban tempranito, porque si el culto comenzaba al anochecer, digamos, ya cuando el sol caía, ellos comenzaban a caminar, a irse desde temprano. Y así mismo regresaban gozosos. Estuviera lluvia, estuviera tronando. Ahora mismo si rompe llover aquí, muchachos, nos espantamos todos. ¿Verdad que sí? Me acuerdo Joana al principio cuando ella evangelizaba, y los cultos evangelizadores de la iglesia donde crecimos. 2 o 3 veces nos cayeron unos aguaceros torrenciales encima, que yo le decía a Joana, quítate el micrófono de la boca porque es eléctrico, te puede dar un chispazo. Mira, y el aguacero torrencial, y ella ahí. Ensopábamos, déjame decirlo. Ella se ensopaba porque todos los demás hermanos se ensopaban y a ella no le importa. No puede confesar ella misma de las experiencias nuestras, ¿verdad? Hoy día no es así. Hoy día le huimos hasta el sol, que es beneficioso para nosotros. El sol es una fuente de vitamina D para el ser humano, una fuente de vitamina D para nuestra piel, para nuestros cartílagos, para nuestro pelo, para nuestra dermis. Pero es el sol que sale por la mañana como hasta las 10 de la mañana, y es el sol que se va poniendo como desde las 3 hasta que se pone por completo. No es ese sol en rayo del sol que usted se va a broncear en la playa, que es un bronceador. Ese es el sol que puede hacerle daño. ¿Por qué? Por los mismos tiempos que estamos viviendo. Porque eso en la antigüedad no era así. Porque no había nada que destruyó la capa de ozono que había. Qué maravilloso el Señor. La naturaleza, la creación de Dios hizo una protección para que nosotros pudiéramos soportar el sol todo el día. Todo el día. Pero ahora no es así. El mismo hombre lo destruyó. Pues nosotros mismos, la humanidad, hemos destruido. Los misiles, las bombas, todo eso. Aerosoles como pinturas, refrigerantes, gasolinas, petróleo, etcétera, etcétera. Tantas cosas que el hombre se ha inventado, que la ciencia que se ha aumentado, como decía en el capítulo 9 o 10 de Daniel, que la ciencia ha aumentado de una forma que estamos aniquilándonos. Bien, vamos al versículo 13 y 14. ¿Alguna pregunta? Hagan pregunta. No solamente pregunta, comenten, no se queden así, ¿verdad? Porque me gusta que... Vamos al capítulo 13, al versículo 13 y 14. 13 y 14, hermano Sam. Todo bien, hermano. Hermano Sammy, le hace el versículo 13 y 14. 13 y 14. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a
Astaroth, y se encendieron contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Fíjense por qué la iglesia está. No es que está derrotada, pero es que la iglesia está siendo abatida y tocada tanto por la política, el gobierno, la ciencia, todo, que nos hemos sentido débiles, ¿verdad? La iglesia se ha sentido, y la iglesia está débil, ¿no? La iglesia del Señor está débil. En estos últimos tiempos, habrá muchos más que apostatarán de la fe. Y por eso el Señor mismo dijo que cuando Él viniera, porque no se está refiriendo a los que nos sirven, se está refiriendo al pueblo que sirve. Cuando el Señor venga, hallará tanta fe como Él quiso que hubiese entre nosotros los que profesamos a un Dios vivo. Hallará fe. Mire, esto es inmensamente importante, hermano. Estamos apostatando, muchos de los hermanos en iglesias en general alrededor del mundo apostatan. ¿Por qué? Porque han dejado de la palabra, el tiempo, la modernización nos está llevando. Lo que quiere el enemigo es ¿a qué? A entretenernos en otras cosas que no sean ni la oración ni la lectura. Ni la oración ni la lectura. Eso es lo que quiere el diablo, entretenernos. Y estamos cayendo, hermano, estamos cayendo porque yo me incluyo. Yo he pasado, sinceramente, no semanas, yo he pasado meses que yo me he sentido con ganas de ronquear y tirarme fuera de la cancha. Pero mi fe y la creencia que yo tengo siempre en mi corazón, ¿conocerá Dios los corazones? Seguro que sí. Conocerá el suyo. Usted no conoce el mío, usted no conoce, yo no conozco el suyo, yo no conozco el suyo, hermano, yo no conozco el de nadie, la pastora no conoce el corazón de nadie. Pero Dios conoce a todos. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, verdaderamente, quién verdaderamente está sirviendo por verdaderamente tener el temor de Jehová. La fe, porque la Biblia habla tanto de la fe y es por eso mismo, es el escudo de los dardos. La fe es demasiado, a veces no entendemos bien la importancia de lo que es decir, sí, yo tengo fe, no, pero verdaderamente entender lo que es el escudo de la fe, que es lo que nos lleva a sentirnos débiles. Y digo sentirnos, yo también. Y míralos a ellos en ese verso, dice que después no pudieron enfrentar a sus enemigos, claro. Sus defensas se habían caído, ya estaban adorando a Baal, ya estaban adorando a dioses paganos. Es un ejemplo de una iglesia derrotada, de una iglesia caída, de un pueblo que conoció a un Dios de milagros, un Dios de promesas. ¿Y dónde estaban? Siendo derrotados por sus enemigos que adoraban otros dioses. ¿Por qué? Porque dejamos o hemos dejado a Dios, el verdadero Dios, y nos hemos ido tras los dioses de las computadoras, de los teléfonos. Mira, hermano, yo no critico a nadie pero le voy a dar un consejo. A nadie que duerma con un celular al lado de su almohada. No lo critico, pero voy a dar un consejo. Es que sé en los estudios científicos de los journals, de los medical journals, para que usted sepa qué daño nos está haciendo estos aparatitos al lado de nosotros. Al lado de nosotros. ¿Okay? Y no solamente esos aparatitos. Esas antenas que vemos por ahí, que son los círculos de transmisión y remisión de las frecuencias, son microondas. Lo que usted tiene en su casa es una bomba de viento por un microondas. Que usted prenda un microondas y aléjese todo lo más que pueda cuando lo prenda a calentar algo. Y cuando caliente algo, a veces se me olvida,
espere unos minutos que esas microondas se disipen, porque sacamos ese aparato del microondas y sacamos un agua caliente, y sacamos un café caliente y ¡wow! ¿Usted sabe que usted se está metiendo microondas al cuerpo? Usted sabe que usted está matando sus neuronas del cerebro, las neuronas que le transmiten conocimiento, facultad, y por eso hay tanta gente con demencia, olvidadizos, con Parkinson, con ansiedad, que yo soy uno que sabe que yo soy eléctrico, no es porque usted me vea temblando, es que estoy nervioso, es que mis nervios son así. ¿Por qué? Yo se lo adjudico a la naturaleza y a lo que estoy comiendo. Se lo adjudico a eso porque todo está genéticamente destrozado. El aire que respiramos no es tan puro como el aire que respiraban en el desierto. El agua, todo, todo. Sacamos una yautía o una papa de debajo de la tierra, creemos que es la más pura, la más orgánica, la más... Mire, siempre tiene sus pesticidas y sus asperjaciones. Eso es lo que está matando las células de nuestro cuerpo y especialmente nuestro cerebro. ¿Y qué debemos hacer? Si no tenemos, ¿qué debemos hacer? Pues, de entre lo malo, escoger lo menos malo. Beber agua más pura. Claro, ya nadie abre el grifo y se toma un vaso de agua del grifo. ¿Quién lo hace aquí? ¿Por qué? No, porque el agua dice que está contaminada. Ah, pero vamos al supermercado. Compramos gluten, compramos MCO, compramos Transfat, compramos de cuanta carne roja, carne no estoy criticando. Compramos y todo eso está genéticamente alterado, hermanos, por las hasta el pollo, que es lo único que estoy comiendo yo, hasta el pollo ya está genéticamente maltratado porque le hacen comer unas hormonas que nos están haciendo daño a nosotros. No le están haciendo daño a los pollos, nos están haciendo daño a nosotros, las comidas. Así que seguimos en este versículo, en este capítulo 2, el versículo 14, vamos al versículo 18. Alguien que tenga la amabilidad de leer ese versículo 18, levante la mano. Keila. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Mire que va a empezar a suceder aquí, en el libro de los 12 o 13 jueces. Voy a decir por qué 13 ahorita, y si no se los digo me acuerdo. 12 jueces se levantaron. Cuando Jehová les levantaba jueces, que es el libro de los jueces, están mencionados ahí por su nombre, Otoniel siendo el número 1. Una de ellas fue Débora, que juzgó con un pariente que se llamaba Barak. Otro de ellos se llamaba Jefté, que hizo una locura que la tuvo que cumplir. Y el último de esos jueces lo fue aquel que se fue por el drenaje para abajo porque una mujer le acariciaba los cabellos. Sansón fue el último de los jueces del libro de los jueces. Y se fue con aquella idólatra. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, voy a hacer la siguiente gráfica. Había apostasía en Israel. ¿Verdad? Eso es lo primero que pasaba. Él nos dice
que se encendió la ira. ¿Por qué? Porque ellos caían a manos de sus enemigos, porque no podían hacer frente a sus enemigos, porque ellos apostataron del Dios que creían y se iban con los dioses paganos. Después de esa apostasía, ellos caían en esto, que se llama esclavitud. Caían en eso, esclavitud. ¿Qué era esclavitud? Bueno, la opresión que sentían ellos de los enemigos. Caían en manos de sus enemigos y sus enemigos los hacían esclavos, servirles a sus enemigos. Luego, como dice el versículo 18, Dios levantaba un juez. ¿Por qué levantaba un juez? ¿Alguien sabe? Muy bien. Otro tipo de salvador. Clamaban y se acordaban de su Dios verdadero. O sea que lo tenían en sus raíces, pero no se dedicaban a enseñarlo y a distribuirlo. Dios levantaba un juez a base del clamor que el pueblo hacía. Tercer concepto, según el versículo 18, cuando Jehová les levantaba un juez, Jehová estaba con el juez. Jehová ayudaba al juez porque el juez tenía una creencia en el Dios y los libraba de las manos de los enemigos que los hacían esclavos por sus enemigos. Y todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. ¿Por qué era movido a misericordia? Dios no deja justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. ¿Por qué? A pesar de que caemos en apostasía, caemos en rebelión y caemos en lo más bajo, Dios siempre quiere levantar al caído. Dios siempre quiere levantar al caído, pero que no se vuelva el caído una rutina de me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, qué bueno jueguito. Pues eso es lo que hacía Dios. Porque Dios tiene misericordia y ha tenido y tendrá misericordia. Por sus gemidos, por su clamor, a causa de los que oprimían a Israel. ¿Verdad? Ahora el 19 nos dice, mas acontecía que al morir el juez, estamos en el último versículo, el versículo 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Ay, Dios mío, ¿qué pasaba aquí? Primero hay que saber que los libertaba, les daba libertad para hacer el círculo, el clamor del pueblo les daba libertad y ahora nuevamente volvían, servían al Dios y ahora volvían ¿a qué? A la costa. ¿Qué le parece eso, Chico? ¿Qué nos parece eso? Eso nos parece un círculo vicioso, ¿verdad? No está pasando eso, no ha pasado eso a través de todos los tiempos. Seguro que sí. Apostasía, caemos esclavos del pecado. Cuando no soportamos más, gemimos para que nos liberte, porque si servimos a Jehová, nos liberta y le volvemos a servir. Por un tiempo. Le servimos por un tiempo. En lo que ¿qué? En lo que vemos las cosas nuevamente funcionando en la normalidad. Cuando llega otra prueba, pues ahí ya. Cuando nos sentimos cómodos, ¿no? Gracias.
Gabriel, viene una prueba y se acabó. Volvieron a qué? Atrás nuevamente. Y ese es el círculo vicioso que sufrieron los 12 jueces del libro de los jueces. Básicamente el libro de los jueces, eso es lo que nos quiere representar a nosotros. ¿Cuál es la enseñanza que nos quiere dar ese libro de los jueces a nosotros hoy en día y a través de todos los tiempos? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cómo se llama el estudio de hoy? Las consecuencias de una generación sin Dios. ¿Cuál es? ¿Estamos sufriendo las consecuencias de una generación sin Dios? ¿Lo estamos o no lo estamos sufriendo? Pero una de las cosas que yo digo que entre medio aún de lo que es el servicio, el número 5 y número 6, para llegar a salirnos, es porque entonces llega en nosotros muchas veces un conformismo, un acomodo. Y ahí porque pruebas pasamos, todos estamos pasando pruebas. Pero cuando esto pasa es porque muchas veces el que nos lleguemos a un conformismo, a que ayer lo oré y hoy no tengo que orar, a que ayer leí la Biblia y no tengo que leerla. A que me da lo mismo. Ajá, es que si voy hoy no tengo que ir mañana. ¿Sabes? De que cuando caemos en todo esto, ahí es que esa prueba nos puede tumbar. Porque pueda que hayamos pasado una prueba terrible y la sobrepasamos. Pero a lo mejor una que muchos dirán, pero esta que representa a lo mejor menos. Sí, pero entonces no estaba conectado como tenía que ser con Dios. No había una llenura como tenía que ser para sobrepasar la prueba. O sea, porque pruebas nos van a venir a todos. Sencillamente somos seducidos por el pecado. Pero el enemigo sabe cuándo tirar. ¿Por qué? Porque siempre está al pendiente, velándonos. Mira, hermano. Desde la iglesia protestante que comenzó el protestantismo fue a base de que el cristiano que escudriñaba y leía la palabra del Señor, las escrituras, solamente estaban en conventos o estaban en sinagogas o eran los representantes del templo también, y en los tiempos ya del siglo, vamos a decir, siglo IV en adelante, todos los que tenían la facultad para escudriñar y estudiar la Biblia eran los que se dirigían al pueblo. Y el pueblo era el que escuchaba la palabra de Dios a través, porque ellos no podían leer. Los grandes monjes, los que estaban en conventos, los que estaban en conventos y eso. Pues de ahí salió aquel hombre que se llamó Martín Lutero. Entonces, cuando él escudriñando la palabra, se dio cuenta de que nosotros estamos diciendo a la humanidad unas cosas que son locas, no están acorde con la palabra. Nosotros nos salvamos por fe y no porque creamos en un sacerdote o en un hombre o en uno de los... Hay que dar dinero para que los pecados sean... O dar dinero, que eso se llamaba la venta de influencias, indulgencias. Que usted supuestamente era, si cometía un pecado, usted iba a ser libre, aportando grandes cantidades o bienes a la iglesia o bienes a los líderes de la iglesia, a base de aportándole grandes cosas. Y el hombre venía libre de pecado, fuera. ¿Qué nos sucede? Pues a base de lo que sucedía en el libro de los jueces, fueron desde el 1400, del siglo XIV hasta el siglo XIV antes de Cristo, o XV, siglo XV antes de Cristo, hasta los primeros siglos antes de Jesucristo. El siglo primero antes de Antiguo Testamento, antes de Cristo. Mira, esto se repetía. Hoy día está pasando eso. No venimos a las escuelas bíblicas para estudiar la palabra.
no venimos a la iglesia a escuchar palabra. Si estamos en casa, no abrimos la Biblia para escuchar a Dios. No abrimos nuestra boca para hablar con Él. Y me incluyo en esto, hermano, porque a veces por la mañana, mire, yo me he levantado que eso es acoger. Y cuando voy en el carro, digo, Señor, perdona, no me arrodillé delante de ti primero esta mañana. Y inexplicablemente lo hice. O sea, involuntariamente lo hacemos. Pero tengo en mi conciencia cuando me acuerdo. Ten misericordia de mí, cuídame durante todo el día, que no me arrodillé, no me humillé esta mañana a hablar contigo, para que me proteja de todo mal. Pero malo es que esta apostasía llegue a un nivel de que vengo a la iglesia quizás una vez por mes, una vez por semana, una vez por año. Cuando estamos en Semana Santa, venimos a la iglesia. ¿Por qué? Mire, esto se trata de su propia salvación. Y donde quiera, mire, por ignorancias, por desacuerdos, por indiferencias, por desacuerdo entre hermano y hermano, podemos caer en una discusión la cual yo no voy más. Un descuido. Y estos son, mire, como dije, pruebas. No nos conformamos. No nos conformamos a veces. Y nos vamos. Nos olvidamos de, porque tuve una situación con X hermano o hasta con el mismo líder de la iglesia, el pastor o el maestro, quien sea. Mire, hermano, sopórtelas. Nosotros, hablando de un testimonio bien grande, nosotros como pareja, como familia, pasamos una grande prueba en nuestra primera iglesia. Pero eso no nos quitó del camino. Correcto, pastor. ¿Verdad? Mire, fue una prueba para nosotros olvidarnos sinceramente de la iglesia, de Dios, de no ir más a iglesia. ¿Fue así o no fue así? Lo sentí. Eso fue algo para botado totalmente de Dios. ¿Por quién? Por un predicador y una pastora que no supieron pasarle la mano a las ovejas después que la predicación fue pam, 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 pam. Fue peor. Fue peor. Fue peor que venir ahora mismo un matón y morimos todos y nos vamos con el Señor. Pero aquella predicación, eso fue a tiro limpio con toda la iglesia. ¿Ah? A tiro para el diablo. Déjeme decirle, no solamente nosotros arrancamos de la iglesia se dividió y nos culparon algunos de la causa de la división. ¿Por qué? Porque un líder, un pastor, la cual tiene que ver su rebaño, no pudo pasarle a las heridas que recibió. A las heridas. Ahora, ¿qué les quiero indicar con esto? Cualquier predicación, cualquier hermano que usted se sienta ofendido, vamos a tratar de aprender un poco, hermano, y hacer un poco más cristianos y más el mandato, más unido. No es que yo esté abrazado todo el tiempo, más unido en cuanto a veces es que van a haber personas que nos van a ofender. A mí me ofenden a cada rato. Y hay personas que nos dan un dolor tremendo. Inclusive líderes mismos que nos pueden doler. Una predicación nos puede doler, pero pásela.
no llegue a un nivel tal de apostasía que pasen años y años que usted caiga en esto, en esclavo del pecado, para luego tener que regresar a esto, ¿ah? Para que Dios liberte hasta que... Ajá. Puede ser que llegue el momento que los sentidos se nos entenebrecen y queramos volver al camino, no podamos. Porque ya cuando apostatamos y negamos la fe que un día conocimos, Eso es lo que quiere el se diablo. hace difícil volver a entrar. En mis tiempos de bajeza espiritual, yo sinceramente no he deseado venir a la iglesia por días. En mi tiempo de bajeza espiritual, yo no he deseado venir a la iglesia, pero he hecho, y lo sabe mi familia, el grande esfuerzo de sí venir. Cuando yo falto a la iglesia, no es porque no tuve deseo ese día de venir a la iglesia, es porque me sentía que me quería quedar, punto. Pero esto yo no lo cojo de rutina, lunes, miércoles, martes. Siempre trato de estar conectado. A pesar de que no vengo a la iglesia un día dado, trato de estar conectado a las promesas y a la revelación que Dios nos quiere dar y nos ha dado. Porque como les dije, Dios nos da respuesta. Dios tiene la respuesta para todo problema. En el mundo tendremos aflicción. En el mundo que vivimos tenemos aflicción. Pero confiad. Si el Señor venció humanamente al mundo, ¿por qué nosotros no podemos? Nos hemos ido adaptando a los tiempos. Eso es lo que nos ha afectado tanto. Adaptado al modernismo y a todo lo que... Que todo es a la prisa, que todo es... Resumo. Ya vieron el punto central de lo que es la iglesia del Señor. La iglesia que debe rendirle temor al Señor. Temor no de miedo, sino temor de reverencia al Señor. Y inculcarlos ¿a quién? Seguir inculcándolo a los más pequeñitos. En nuestra casa, el único nieto que tenemos de 5, 6, 7, 6 años, cuando estamos en casa, ese niño es un angelito, a veces. Pero él sabe que en casa hay unas reglas, las cuales en su propia casa, su madre y su padre, cuando los tratan de reprender, no hace caso. ¿Por qué? Ay, porque después que le damos, a mí antes me daban una varita, después venía mi abuelo nunca, o mi pai nunca, después que me arrastraba por el piso, venía luego y me dice, perdóname, hijo. Perdóname, hijo. Eso no, yo no lo quise hacer con todo el perdón. No. Si me acordé ahora de... La intención es... Pero nosotros, cuando reprendemos a nuestros hijos, nuestros nietos, mire, que lloren, griten y pataleteen. Le enseñamos así a nuestra hija. Pregúntele a su madre si ella no la... La última pela que cogió fue de su madre. ¿Y aprendió o no aprendió? Porque su madre después no vino. Perdóname, hija. Que... Y así mismo yo le hacía a mi hija mayor. Y esa hija mayor mía fue fácil en la escuela, en sus años de escuela, intermedia y superior. Y ahora esa niña, sabe que sus padres ¿servimos a Dios o servimos a los Baales? ¿Alguna pregunta? Déjeme decirle, hay cuidadores de niños que le enseñan
disciplina. Lo que pasa claro, en nuestros tiempos modernos es que la disciplina de hoy en día, uno no puede ni regañar a un muchacho, porque es que hay maltrato. Maltrato es cuando ellos crecen y matan a un anciano. Yo creo que eso es mucho más maltrato que darle una buena pela. Aún en las escuelas. Ya el que el profesor o maestro lo corrija, ya eso es un maltrato. Ya los padres le dan a los niños. Los niños le dan hoy en día. A mí me daban Incomprensible, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo. Es incomprensible. Uno salió derechito, y antes los maestros azotaban duro. Y no era con una correa, sino era con algo. Era con la sortija o con una regla. Y los muchachos cuando iban a la casa no se atrevían a decirle nada a su madre, que el maestro me pegó. ¿Por qué? Porque los padres venían y le daban otra pela porque sabían que usted hizo algo. Ahora no, ahora va el padre a darle una pela al maestro. Al maestro, ¿Por qué? Por lo que nos dice nuestro estudio, las consecuencias de una generación sin Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos.